Y bueno, concluyendo el asunto de los sonidos y bueno, el profetizar y las maldiciones, esto es como lo que tiene que ver con el proverbio que dice: como el sonido debajo de la olla, así es la voz de los estúpidos, que es desagradable e injusto. Hasta la risa misma del estúpido es vanidad. Es como cuando Jesucristo estaba con Marta y María en la casa y bueno, María estaba a los pies de Jesús escuchándolo, la enseñanza de Cristo, y Marta en la cocina, posiblemente estaría hasta con ollas lavando, y le dice: dile a mi hermana que me ayude. Y Jesucristo le dijo: María escogió la buena porción y no le será quitada. De ahí viene el dicho del sonido debajo de la olla, si es la voz del estúpido y es vanidad. O sea, esa ilustración de la parábola de Marta y María, en la que Jesucristo está enseñando a María y María está a sus pies, por eso dice: cuán hermosos son los pies del que le declara buenas nuevas de cosas buenas. Y María está escuchando a gusto a Jesucristo y su enseñanza como pastor, que es como, bueno, el pastor que llama a las ovejas y las siguen porque conocen su voz. Y Marta, no es que es inicua, pero hace una representación de que está lavando como si fuera una olla y instrumento de cocina. Representa que ese profetizar beneficia el organismo de los que escuchan y lo reconstruye por dentro, los órganos del cuerpo. Por eso ese proverbio que dice: como espinos debajo de la olla, así la voz del estúpido. Por el contrario, la voz del gran pastor Jesucristo, que es como el pastor y las ovejas conocen su voz y lo siguen, es una... La Biblia dice: la lengua de los sabios es una curación, y a su vez una lengua apacible puede quebrar un hueso. Y Jesucristo dijeron que jamás ha hablado otro hombre así y hablaba con autoridad. Bueno, sí, Marta, cuando en vez de escuchar a Jesucristo estaba con las cosas de la cocina, con ollas, está representando eso, de que ella se estaba privando del beneficio de la voz del pastor Jesucristo, como quien al hablar reconstruye. Por eso la Biblia dice que Jesucristo alimenta y acaricia a la congregación. Un restaurar de carne de los huesos secos desde que Adán y Eva pecaron, que perdieron o tuvieron maldiciones en su carne. Por eso se les cubrió luego los lomos por Dios cuando se escondieron de su voz, de Dios. Se hicieron para el lado de la sabiduría terrenal animal demoníaca. Y bueno, quieren escuchar los dichos de su padre. Por eso Jesucristo le dijo: ustedes quieren escuchar los dichos de su padre, que era el diablo, porque eso era homicida cuando participó y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Por eso el inicuo quiere escuchar la voz del inicuo. En cambio, las ovejas de Jesucristo, la voz de Jesucristo, el pastor. Pero debe haber un respeto, porque ni a uno ni a otro le conviene escucharse unos con otros a sí mismos. Por eso ese de que la oveja al lado de su derecha y la cabra a su izquierda. Entonces Marta recibió esa corrección de Jesucristo, de que le dijo: María escogió la buena porción y no le será quitada. Es como una buena porción de alimento, en el que por escuchar a Jesucristo es como que al comer su carne engorda. Tal como los hebreos, cuando no quisieron comer los manjares de Babilonia, los cerdos, por la ley, comieron legumbre, y sin embargo sus carnes eran más gruesas que las carnes de los demás, porque por obedecer la ley y el profetizar de Dios se beneficiaron en sus carnes de todo el profetizar de Jesucristo. A su vez, el valor de la voz es como cuando, por ejemplo, María se encontró con Elizabeth, que estaba embarazada, una de Juan el Bautista y María de Jesucristo, y cuando se escucharon la voz una a la otra, dice que la criatura en sus vientres de embarazadas saltaron de gozo, de alegría, porque bueno, la voz representó o reflejó el Espíritu Santo, y se llenaron de Espíritu Santo y empezaron a profetizar, por el tema de la alegría de que Jesucristo se encontró con Juan, estando ellos en el vientre. Por eso ese vientre representa que el profetizar beneficia el vientre. Por eso la Biblia dice: el vientre de los inicuos estará vacío. Y Dios es el examinador de los corazones y riñones. Dios está poniendo a prueba corazón y riñones. Entonces, bueno, el profetizar irá a hablar hasta un embarazo, por ejemplo, y la criatura que está embarazada en el vientre de una mujer embarazada se beneficia de un profetizar, o está reunida con otras entre cristianos verdaderos, o incluso embarazada con embarazada está reunida. Pero en este tiempo del fin, en el que están los sonidos de Babilonia la Grande y esta gente espiritista, por eso Jesucristo dijo: ay de las mujeres que estén en cinta y la que den de mamar en aquellos días, porque habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. Porque por eso están las tres expresiones inspiradas inmundas que se parecen a ranas, de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia salvaje, dando vueltas de que no se quieren ir, ladrando como perros en la ciudad y dejando sus maldiciones de su profetizar inicuo. Y bueno, una mujer embarazada con una criatura en su vientre sufre
por el tema de profetizar inicuo de la gente maligna, de la oscuridad de los lobos, o de los perros que no quieren parar de ladrar. Y hasta que no entienda que como sombra o montaña tienen que separarse, como los demonios entendieron que al salir del hombre endemoniado se ahogaron, entraron en los cerdos y se precipitaron en el mar, se ahogaron porque no les conviene estar en un lugar donde reciben el profetizar severo de la palabra de Jesucristo, tanto del arca del pacto del hombre del ángel con arcoíris sobre la cabeza, con el rollo en su mano, del profetizar, que a su vez transmite ese conocimiento de los ungidos, y ahora en su profetizar cada vez va a ser un profetizar cada vez más fuerte, o trompetas de predicación cada vez más fuertes, en los cuales ellos van a querer apartarse cada vez más, como Israel no quería escuchar más la voz de Dios y se empezaron a apartar. Por eso la Biblia dice, el hombre culpable respecto a un alma, él mismo huirá hasta el hoyo, no lo prendan. Y Judas Iscariote, cuando traicionó a Jesucristo, sabiendo que su carne quedó maldita y lo había traicionado por 30 piezas de plata, le dijeron, tú tienes que atender a ello. Él fue y se ahorcó, y bueno, dice que la Biblia que cayó y reventó contra el piso y sus intestinos quedaron vertidos, ¿no? Siempre es el asunto de que su voz, quedó maldita, y bueno, Jesucristo le dijo cuando lo traicionó, ¿quién es el que lo traiciona? Y dijo, es el que va a tomar el bocado que mojo, el que mete la mano en la fuente común, y que comió. Porque el asunto es que en la conmemoración, el que come y bebe juicio contra sí mismo si no discierne el cuerpo. La carne y la sangre, por ejemplo el pan y el vino, en la cena del Señor representa la carne y sangre de Jesucristo. Si alguien está presente y participa del pan y del vino, recibe maldiciones, o dice que la Biblia que algunos participaban indignamente y estaban enfermizos en la carne, y algunos habían muerto por comer y beber de la carne y sangre del Señor. Entonces en este profetizar, en el cual hoy se está escuchando, y los inicuos se quieren mantener cerca de un profetizar de un querubín, tanto como escuchar la voz del Santísimo de Dios, el Rey de la Eternidad, el Dios siempre y jamás, o como cuando Aarón entraba al Santísimo y tenía que entrar con los sonidos de campanilla y con los procedimientos de Dios, porque si no Dios lo decía que podía morir, porque bueno, el sonido del arca era un lugar santísimo, con los dos querubines macho y hembra arriba. Así es hoy en este profetizar, y ellos lo van a ir comprendiendo cada vez más, y bueno, irán tomando su debida distancia. Por eso el arca del pacto en el pueblo de Israel iba 3 días adelantada, transportada a su vez por los sacerdotes, por esa misma razón. Y bueno, ese es el cantar o la canción nueva de los 144.000. Y luego el tema de que cuando dijo Pablo, aunque el cuerpo que somos exteriormente se vaya desgastando, el hombre que somos interiormente va renovándose de día en día. Lo que pasa es que cuando se completa el número de los 144.000, como está ahora en ese cantar de la nueva canción de los 144.000, y van siguiendo el Cordero no importa a dónde vaya, en esa canción cada vez más fuerte, como un sonido de trompeta, y se va acercando Jesucristo con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Ese levantarse es ese de los huesos secos, en el que su carne se irá beneficiando y se volverá más fresca que en la juventud, por ese profetizar que es como un baño de la palabra, que santifica sus carnes por el baño de los serafines, que los serafines, siendo el cuarto cielo como un fuego muy poderoso, eterno, la llama de Hades en la Biblia, es como esa zarza ardiente que consume y potencia, un serafín potencia la voz de los querubines y de los ángeles o ungidos que están en la tierra, que profetizan. O sea que habiendo 2 serafines, están potenciando como si fuese un levantar el volumen, el profetizar de los querubines y ungidos, y entonces se santifica más el mensaje y la carne es bendecida más de la humanidad, una santidad mayor. No es la perfección, no es una sanación total, porque para eso tienen que estar los querubines tocándose estrechamente en amor, los que están unidos en matrimonio, como se dijo, que sus carnes están diferenciadas, para que siga habiendo sido hermanos todos de Adán y Eva, toda la humanidad como hermanos, debería ser algo como una división que hace la palabra, que divide entre carne y espíritu, entre coyunturas y su tuétano. Significa algo como que dejan de ser hijos de Adán y Eva, se transforman en hijos del reino, alcanzaré la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dejan de ser hijos de Adán y Eva, se transforman y llegan a ser hijos de Dios, a su vez con el Padre Eterno, Príncipe de Paz, que es Jesucristo, y entonces ellos están aprobados para
siendo unidos en matrimonio por Jesucristo como querubines, macho y hembra, que son los querubines sobre el arca del pacto, ellos sí es el matrimonio que mediante tocarse estrechamente puede dar a luz hijos perfectos. Y cuando eso empieza la bendición en la carne de la humanidad. Ese es el arca del pacto que va 3 días adelantado, porque significa 3 días de muerto, como que murieron con respecto a los pecados de Adán. Y en ese dormir, en esa muerte, habiendo muerto primero el hombre, tomando su costilla y formando ese matrimonio con su esposa, que no murió. Y bueno, en ese profetizar, habiendo ascendido a los cielos con un profetizar de ver el paraíso en el tercer cielo, como hizo Juan, el apóstol, se les unió matrimonio y ascienden arriba, que escuchan la voz de Jesucristo, como el pastor excelente que dice suben arriba en la nube, y esa es la nube que santifica mediante la voz. Por eso dice la voz, suban arriba en la nube, y subieron en la nube y sus enemigos los contemplaron. Mientras que bueno, en la tierra está la nube de, ya sabemos de lo que acabamos de explicar, que en vez de santificar o dicen suban, uno sube a un vehículo con una nube de gas tóxico que maldice la carne de la gente. En cambio Jesucristo dice suban a la nube en un carro celestial que dijo Ezequiel, que también tendría humo, una nube santa, y son transportadas en las ruedas de los serafines, que también tienen humo. Y se potencia el sonido de santidad del matrimonio unido por Dios de querubines. Y después siguen a 7 criaturas vivientes, 7 estrellas en la mano de Jesucristo, que también es como una nube, porque bueno, un profeta había visto en el cielo una nube que venía, que iba a venir un aguacero, porque había una sequedad en la tierra, que no había producto, y el profeta mandó a su siervo y dijo que había venido una nube del tamaño de un puño. Bueno, quiere decir que la nube es como una mano. Entonces cuando dice la Biblia que la mano, Jesucristo dice, vine con la nube y todo ojo le verá, y a su vez vine con voz de arcángel y trompeta de Dios, quiere decir que ese sonido de trompeta de 7 truenos, que santifica entre una nube, da santidad a los querubines. Y un serafín con el humo que potencia, que protege del fuego, de la sequedad, de la maldición, del profetizar inicuo. Bueno, todo eso se potencia y así empieza la libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios de entre los querubines, los 7 querubines, que son 7 criaturas vivientes, 7 bestias limpias, en realidad 14, pero unidas en un matrimonio son 7 estrellas, en la mano de Jesucristo como una nube que van ascendiendo con la voz de arcángel, son santificados. Después siguen serafines en orden de árgenes de los elegidos de los 144.000. Y así empieza la bendición a la humanidad, pero siempre apartándose de el profetizar inicuo y maligno de los inicuos, cuya voz es como la voz debajo de una olla que maldice. Y bueno, y ese es el camino que se va preparando para los reyes procedentes del nacimiento del sol en este tiempo del fin, en el cual está la parte de sacerdote, profetizar, y la parte del gobierno de una espada literal, que bueno, inflige castigo por los que desobedecen y una debida separación de ovejas y cabras que hoy se está dando con la voz de arcángel y trompeta de Dios, y que bueno, finalmente, como la Biblia dice, de nuevo verán la distinción entre uno justo y un inicuo, entre uno que sirve a Dios y uno que no le han servido, por la misma voz de arcángel y trompeta de Dios Jesucristo, siendo el pastor excelente que se conoce. Por eso la Biblia dice que cuando una persona incrédula entra en una congregación de los justos, es examinado por todos, los secretos de su corazón queda descubierto y él dice verdaderamente Dios está entre ustedes y adora a Dios. Mientras que bueno, la persona que es maligna es descubierta, dice la Biblia que su maldad será descubierta en la congregación. Y bueno, como profetizar de Pablo cuando Ananías y Zafira, cuyo relato está en Hechos, que hicieron engañar al Espíritu Santo, bueno, el apóstol le dijo, ¿por qué te ha envalentonado Satanás al tratar con engaño al Espíritu Santo? Por el precio de un campo y una compra, y jactarse de lo que no son, porque quisieron fingir ser justos. Bueno, primero cayó muerto el hombre y después cayó muerto la mujer, directamente por la palabra de autoridad del apóstol, y murieron. A su debido tiempo, bueno, también las personas que son desafiantes o quieren nada más que rebelión o están por un asunto de riquezas entre el pueblo de Dios, también van a caer muertos. Por ejemplo, la Biblia dice eso, que los ricos agullan por la dicha que les sobrevienen, y fuego es lo que ustedes han acumulado en el día del degüello, una ira, porque las riquezas son como un fuego ardiente de que los ricos quieren que van a vivir con sus riquezas en medio de lo justo y que pueden dominar a los demás con sus riquezas en medio de lo justo. Dice que es fuego lo que ustedes han acumulado en el día del degüello. Y Jesucristo ya está viniendo, porque dice la Biblia que Dios extermina un fuego consumidor. Por eso la llama de los 144.000 que tienen en sus cabezas, una llama de fuego, la llama dejada del amor de Jesucristo en sus cabezas, ungido con Espíritu Santo, cuya frente es dura como un pedernal,
como lo era Ezequiel, que no tienen miedo de la gente rebelde, que mora entre escorpiones, que le dijo Dios, no puede mantenerse en pie y irán descendiendo más y más y el justo irá más arriba en lo que es el profetizar y la bendición para la humanidad en un interés común, porque es una situación, por eso la Biblia dice que es primeramente casta, luego pacífica y razonable, que razona, que entiende, que comprende. Y bueno, ese es el asunto de lo que conviene en este profetizar o obra de testimonio, en el cual cada uno irá comprendiendo y cada uno recibirá su porción, tanto del paraíso, de los árboles de la vida, del paraíso de Dios, del agua de la vida que refresca la carne, que es el profetizar y abarca mucho más, así como también a su vez el recibir la porción de en el Gena, el tormento del cuarto cielo, donde bueno, cuando alguien muere, literalmente que fallece, no es que se terminó todo con la muerte y quedó suelto su pecado solamente, porque algunos sí mueren y se terminó allí, pero hay otros que transgreden contra el Espíritu Santo que tienen que recibir una purificación. Eso es en el cuarto cielo, en lugar de serafines, en el ámbito celestial y en otro cielo, que es el cuarto cielo. Y bueno, sus costillas son llevadas desde su vida al fallecer acá en la tierra, y son llevadas al lugar de serafines y reciben ahí una porción de tormento, donde la revelación dice que hay 7 lámparas de fuego, y ese es un castigo, representa a los 6 ángeles que tienen armas desmenuzadoras en las manos. Es un orden de serafines en el cuarto cielo, donde cada uno recibe una purificación por haber hecho cosas malas en la tierra, con armas desmenuzadoras. ¿Por qué? Por haber atormentado en la carne a los ungidos o justos o cristianos o personas pacíficas en la tierra con su profetizar y obra de testimonio maldito. Y bueno, ellos lo van a ir comprendiendo. Eso está en el libro de Ezequiel con un hombre de tintero con secretario, pero hay 6 ángeles con armas desmenuzadores. Significa destructores de carne. Por eso cuando alguien es expulsado, dice que es para la destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Así que los que pecan de esa manera saben que cuando fallecen, sus costillas, en vez de ser unidas en un matrimonio regocijo acá en la tierra con una mujer, que son mejores dos que uno, e incluso en un matrimonio eterno, en vez de eso van a ir llevados en costillas en sueños de muerte, porque la Biblia dice que la muerte es como un sueño, van a ir llevados al cuarto cielo en una porción de tormento donde hay 7 lámparas, con 7 graduaciones de fuego o tormento, siendo las 6 ángeles representan a 6 ángeles serafines, hay más, y la 7ª lámpara es Jesucristo, la más poderosa, que tiene una lengua apacible que puede quebrar un hueso. Jesucristo es pero sin embargo el que tiene el poder para destruir un alma es Dios, el Padre, Jehová, Yahvé, YHWH. Y en esa 7ª lámpara de fuego mayor, donde reciben la reprensión, son reprensiones de obra de castigo, correcciones, finalmente en la 7ª lámpara, que Dios mismo es el que tiene autoridad para destruir el alma, y bueno, allí en ese cuarto cielo reciben la destrucción completa de su alma. No es un tormento eterno, es un tormento por un tiempo señalado, pero el alma sí es mortal de los que no tienen vida eterna. Hay otros que sin embargo quedan, cuando la Biblia dice que el lobo morará por un tiempo con el cordero, son gente que sí entiende la paz, por eso la Biblia dice que cuando Dios se regocija en los caminos de un hombre, hace que los enemigos de este están en paz con él. Por eso le dice, lobos no tienen vida eterna y sin embargo saben vivir en paz y no son llevados allá. Mueren y fallecen, y sin embargo hasta incluso pueden tener descendencia justa como la tuvieron Adán y Eva. Mientras que hay otros que solo buscan rebelión y pelea todo el tiempo con pensamientos malignos como los Nephilim, hijos de los demonios, que es las cosas profundas de Satanás, y bueno, ellos van a ser allí. Y bueno, esos van a ser atrapados como animales irracionales que siguen corrompiéndose en el mal y bueno, van a ser llevados allí. Y por el otro lado, bueno, lo contrario, aquellos que reprenden o censuran sus obras, son benditos. Porque bueno, hacen justicia, como aquel juez de la ilustración de Jesucristo, de que hay una viuda que va a buscar justicia y él razona y dice, bueno, si bien no tengo temor a Dios ni respeto a hombre, voy a hacerle justicia, porque si no, si esta mujer me sigue hablando con su profetizar, que eso representa, si me viene hablando pidiendo justicia y yo no hago nada, va a acabar conmigo. Bueno, hay personas que se dan cuenta de que si bien no tienen temor a Dios, a hombre, o no tienen vida eterna, de que si esto queda así no se hace justicia con la espada de la justicia y castigar a los opresores, lo que hacen injusticia, la espada va a consumir tanto uno como el otro. Entonces por eso el tema de la justicia y cómo conviene castigar a esa gente que practica el espiritismo, ocultismo.
y que a la vez lo que los castigan o infligen castigo en una colaboración van a ver morando juntos en unidad lobos con cordero, como la Biblia dice, y con un simple muchachito que será guía sobre ellos, que es el más pequeño de los hermanos de Jesucristo, que es un querubín con su esposa, guardiana de las viñas. Los dos son guardianes del arca del pacto, macho y hembra sobre el arca del pacto, con dos querubines sobre encima que representan la autoridad superiores, una parte sacerdotal y otra parte de gobierno, poder, pero a su vez todos morando en unidad y cada uno en un orden en que la inteligencia hace que cada uno sepa lo que es conveniente. Porque la Biblia dice, nadie jamás ha odiado su propia carne, antes bien alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. Y bueno, cada uno, como dice la Biblia, recibirá su porción. Como finalmente Dios le dijo a Daniel, te pondrás de pie para recibir tu porción al fin de los días. Bueno, los fines y los sistemas de cosas han llegado y bueno, la Biblia dice eso, ¿no? Que bueno que los hermanos mueren juntos en unidad y bueno, hasta habrán lobos morando por un tiempo con el Cordero y con los pequeños querubines, que son los más pequeños de los hermanos de Jesucristo, y el orden que seguirá, que son querubines, serafines, después vienen ángeles, que se llaman queserares, y después vienen Seol Hados, cuyo significado está en la Biblia. Son 6 órdenes de 6 cielos de ángeles, y el séptimo es el arcángel donde está Jesucristo, único arcángel. Porque Jesucristo, Hijo de Dios, es uno solo y representa el séptimo cielo que tiene voz de trompeta. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Jesucristo es un arcángel, que significa jefe de ángeles, porque es desde el séptimo cielo único ante la presencia de Dios. Sin embargo, después los demás ángeles y los demás cielos también son jefes de ángeles. No se le diría arcángeles, pero sí son jefes de otros ángeles, porque los serafines tienen jefes también, tal como tienen jefes los demás órdenes de los otros cielos. Pero de ese séptimo cielo está Jesucristo solo, que es el rey de todos el rey de reyes y el eh, representante de Dios, la palabra, en el cual es el jefe de todos los demás cielos. Pero a su vez cada cielo tiene un orden con jefes. No se le diría arcángeles, pero sí son jefes de ángeles que están en cada uno de los cielos. Y ese es el orden correcto en el cual, bueno, hoy se va preparando el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Y bueno, la Biblia dice, sigan orando que su vida no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado. Significa un enfriamiento del amor, y si no hay amor o un profetizar, bueno, hay más dolor en la carne. Y bueno, por eso el tema de hacerle bien a los hermanos de Jesucristo, de los más pequeños, que como dijo Jesucristo en la ilustración, y dijo él, me dio hambre, me dio sed, me vistieron, estuve enfermo, estuve en prisión y me ayudaron, tanto justos como ovejas como cabras. Y bueno, los que lo reconocen son los que ayudan a los más pequeños, que son los querubines, de los dos primeros matrimonios hasta los demás, los más pequeños, los hermanos de Jesucristo, que dan entrada al paraíso. Bueno, ellos van a recibir su porción, unos parten a la vida eterna, y a su vez su porción de beneficios, porque cada uno tiene su porción de beneficios, teniendo vida eterna, tienen privilegio, autoridades sobre las naciones, bendiciones de todo tipo de gozo, placer en el paraíso venidero, cercano, pero a la vez los otros, siendo lobos y a la vez los otros que van al Gehenna, reciben su porción de tormento. Y es una decisión personal del día a día, del momento a momento, de que cada uno por sus obras demuestra si sus prácticas son viles o justas en el día a día. Así que bueno, es una decisión del paso a paso en este camino y a la espera de Jesucristo, el cabeza de la congregación ya venidero y próximo, que en la cual ya se ven señales de que ya está cercano y bueno, ya viene el día de salvación.